¿Cuál es el peor fichaje de la historia de cada equipo de la liga? Arrancamos con F de fútbol. Muy buenas a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Con F de fútbol, el canal, donde hablaremos de datos, estadísticas y sobre todo fútbol. Y hoy estamos aquí para hablar de cuál es el peor fichaje de la historia de cada equipo de la liga EA Sports. La temática del vídeo va a ser sencilla. Vamos a recoger, en mi opinión, cuál es el peor jugador de cada club en base a precio, rendimiento, minutos jugados, etc. Dicho esto, vamos por el primero y vamos con Iván Zubiaurre del Athletic Club. En 2005, aunque hasta 2007 no pudo jugar, se hizo efectivo el fichaje del canterano de la Real Sociedad, que había jugado unos minutos en primera, que había tenido buenos momentos. Se iba al Athletic Club por 5,9 millones de euros. Evidentemente, se armó todo el jaleo, el juicio, no pudo jugar, etcétera, etcétera. Sumada además la competencia con Andoni Iraola, absoluto símbolo del Athletic Club, pues le dificultó todavía más tener minutos. Es cierto que en esos 6 años, firmó por 9 años, una absoluta locura. En esos 6 años tuvo alguna cesión. Estuvo, por ejemplo, en el Elche y el Albacete en segunda división, si no me equivoco. En el Elche jugó más o menos, en el Albacete no jugó nada. En el Salamanca, antes de que desapareciese en segunda B, tuvo bastantes minutos. Luego llegó al Racing, al mes acabó rescindiendo y se retiró Iván Zubiaurre. Para mí, el peor fichaje de la historia del Athletic, por lo menos la historia reciente, en base a coste. En aquel momento costó un poquito menos que Javi Martínez. Era uno de los fichajes más caros de la historia del Athletic Club. Rendimiento, solo jugó 3 partidos. Y además hay que sumarle todo el contexto que tuvo. Saltamos al Atlético de Madrid. Y evidentemente para mí el peor fichaje de la historia del Atlético es Tomás Lemar. Hay gente que puede decir Jackson Martínez, tal. Ok, Jackson Martínez, su rendimiento fue paupérrimo. Creo que fue peor que el de Lemar. Pero el Atlético de Madrid a los 6 meses le vendió y recuperó el dinero. Por tanto, su rendimiento fue malo, pero el coste económico no lo fue. Tomás Lemar evidentemente acabará saliendo en algún momento del Atlético de Madrid y probablemente sea libre o a coste cero. Tomás Lemar es un jugador que lleva casi 200 partidos con el Atlético de Madrid. Llegó en 2018 tras el Mundial de Francia, 72 millones de euros en aquel momento, y su rendimiento, más allá de los primeros meses y algunos momentos de la temporada 2021, ha sido muy deficiente. En el primer año tuvo hasta buenos números, pues es el único que ha jugado más de 1500 minutos en liga. Entre todas las competiciones produjo 9 goles. En total ha producido en estos partidos 180 en total, 30 goles. 9 fueron en su primer año, que es a lo que voy. Luego hay que sumarle el tema de las lesiones, la poca continuidad, etcétera, etcétera. Para mí, Tomás Lemar, peor fichaje de la historia del Atlético de Madrid. Y puede que alguno venga con Joao Félix. Joao Félix, entre la primera cesión al Chelsea y la venta de este verano, el Atlético al final ha recuperado más de la mitad de lo que le costó. Y a eso sumémosle que entre Joao Félix y Lemar, el portugués ha tenido más buenos momentos que el francés. Saltamos al siguiente club, Club Atlético Osasuna. En el momento que Club Atlético Osasuna fichó a Marc Cardona, pagó 2,5 millones de euros por él y era uno de los 5 fichajes más caros de su historia. Osasuna es un club histórico, pero humilde. Por tanto, el dispendio económico no se puede dar cada verano y cada euro que gasta lo tiene que controlar e intentar acertar lo máximo posible. Pues Marc Cardona llegó la temporada 19-20, aquí tenemos los números, 25 partidos, apenas 1000 minutos de juego, y en 2020 ya se estaba yendo cedido al Mallorca. Luego además acabó saliendo libre, lo que acrecentó el mal rendimiento del fichaje. Aunque bueno,
libre no, creo que salió por un poquito de dinero a Las Palmas, no sé si 200.000, 250.000 euros o así. Para mí, un rendimiento muy pobre. Podría haber metido a Enrique Gallego, pero le voy a meter ya en el Getafe. Meterle en varios sitios me parecía demasiado, la verdad. Saltamos al siguiente club, Club Deportivo Leganés, quien en su segundo año en primera realizó el fichaje de Ezequiel Muñoz por 2,5 millones y el rendimiento fue bastante pobre. En aquel momento era el segundo fichaje más caro de su historia. El primero era Dimitros Siovas, el griego, que le costó 3 millones. Pero es que además el rendimiento fue tan pobre que en 2 temporadas, es cierto que tuvo varias lesiones, apenas jugó 23 partidos. Lo que hizo que este jugador acabase siendo, para mí, el peor fichaje de la historia del Club Deportivo Leganés. De hecho, por ahí, si buscáis la noticia de su salida, varios aficionados pepineros se alegraron de su marcha. Deportivo Alavés. Patrick Chumasí le costó 3 millones de euros en 2018. En aquel momento, el tercer fichaje más caro de la historia del Deportivo Alavés. Su rendimiento fue muy pobre, 13 partidos jugados, en los que tan solo, como podéis ver, sumó 189 minutos. Evidentemente, acabó saliendo al año, estuvo la 18-19 y a la 19-20 salió cedido y ya no volvió. Su rendimiento fue bastante pobre, pues además acabó saliendo, si no me equivoco, libre. Saltamos al FC Barcelona y podría haber metido a Philippe Coutinho, podría haber metido a Ousmane Dembélé, pero el primero irá en un vídeo sobre los peores fichajes del mercado de invierno. No me parecía bien poner en el mismo vídeo todos. De hecho, hay más equipos que tienen esa cuestión. Podría haber metido a Ousmane Dembélé, pero al final tiene ciertos buenos momentos. Deja al Barça 50 millones, aunque creo que una parte se las llevaron él y su agente. Creo que es más claro este. Miralem Pjanic llegó en verano 2020 desde la Juventus y al Barça le costó 60 millones de euros. Jugó en ese primer año 30 partidos entre todas las competiciones, apenas no llega a 1.300 minutos, y en verano estaba saliendo cedido al Besiktas. Un año después, en 2022, tras haber estado un año en el Barça y otro año cedido, se fue libre. Por tanto, es un auténtico fiasco de fichaje. Saltamos al Getafe Club de Fútbol y, como ya había anunciado, Enrique Gallego para mí es el peor fichaje de la historia del conjunto azulón. Llegó en el verano de 2019 y en aquel momento tan solo Eric Cavaco y Nemanja Maksimovic habían costado más dinero que el delantero hoy del Club Deportivo Tenerife. Su rendimiento fue tan pobre que en enero de 2020 ya se estaba yendo cedido a Club Atlético Osasuna, en el que se quedó ese verano, el de 2020, por 3 millones de euros. Es decir, en 6 meses ya no valía, solo jugó 9 partidos, muchos de ellos en la Europa League, y un año después ya costaba la mitad. Rendimiento bastante pobre para un conjunto que, como he dicho, en Osasuna, Leganés, etcétera, tiene que mirar cada euro que gasta. En el Girona no hay muchos dispendios hasta esta temporada y ha habido que mirar muchos fichajes. Para mí, que un equipo como el Girona en el año 2018 pague por ti 5 millones de euros, es decir, en 2018 él, junto a Johan Mojica, era el fichaje más caro de la historia del Girona, que estaba en su segundo año en primera división. Ese año fue bastante mal, el Girona acabó descendiendo con una segunda vuelta absolutamente lamentable. De hecho, creo que en los últimos 10 partidos perdió 9 o 8, algo así. Y acabó descendiendo a segunda división, donde estuvo unos meses y luego acabó saliendo por apenas 1 millón a el Arabi. Raúl de Tomás para mí es el peor fichaje de la historia del Rayo. Ojo, en su vuelta a Vallecas, que hay que mirar cada momento. El primer Raúl de Tomás fue
una locura en el Rayo. Este último es absolutamente lamentable. En 2022, sin poder jugar con el mercado cerrado, lo repesca del Español por 11 millones de euros, no puede jugar hasta después del Mundial, es decir, el mercado de enero, y desde entonces ha jugado 48 partidos, ha marcado 8 goles, de los cuales creo que la mitad son en Copa del Rey a equipos de mucha inferior categoría. 3 de ellos son de penalti. De hecho, la temporada pasada solo marca un gol de penalti al Real Madrid. Y este año no ha jugado en Liga, sí en Copa un partido donde marcó un gol de penalti y otro de jugada a un equipo de mucha inferior categoría. Para mí, el peor fichaje de la historia del Rayo por coste y rendimiento actual. En el Real Betis Balompié hay que mirar muchas cosas, pero desde hace un par de veranos, podríamos decir, o 3, el Real Betis Balompié mide cada euro que gasta. Ha dejado salir a jugadores que no querían dejar salir, pero tenían que cuadrar cuentas. Y entre otras cosas, uno de los motivos es fichajes como este. Dani Martín llegó en 2019 por 5 millones de euros, proyectándolo como futuro portero del primer equipo. Claudio Bravo era veterano, por ahí estaba Joel Robles y el Betis. No, Claudio Bravo creo que llega el verano siguiente. Estaba Joel Robles por ahí, sí. Y el Betis veía en él, que lo trajeron del Sporting, un portero de futuro. Jugó 8 partidos, 6 de Liga, de los cuales el Betis perdió 5, 2 de Copa, de los cuales el Betis perdió 1, encajó 14 goles y no jugó más. Salió el verano de 2023 con destino a Andorra, donde evidentemente no le fue bien, pues acabaron descendiendo a Segunda B y este año está en el Club Deportivo Eldense y ahora mismo es portero suplente de un equipo que pelea por no bajar a Primera Ref. Auténtico fiasco de fichaje en mi opinión. Y en el Celta de Vigo, Emre Mor llegó en 2017, segundo fichaje más caro de su historia. De hecho sigue siéndolo, el más caro es Cataña, pero bueno, Cataña tuvo un buen rendimiento. Y en 2019 ya estaba siendo cedido al Galatasaray, en 2020 a Olympiacos, luego al Karagümrük y acabó saliendo a estos libre. Luego sería traspasado a Fenerbahce y bueno, ahí ya el Celta no entra. Su rendimiento fue muy pobre, jugó solo 52 partidos, 2000 minutos, 2 goles y 4 asistencias. Para mí evidentemente es el mayor error en cuanto a fichajes de la historia del Celta de Vigo. Y por parte del Real Club Deportivo Español, que sí que están mirando cada euro, de hecho hemos visto noticias como que están ahorrando en comida para los jugadores, llegó en el verano de 2019, aquel verano en el que el Español jugó en UEFA, vendió a Borja Iglesias por un dineral al Betis, a Mario Hermoso al Atlético de Madrid, etcétera, etcétera. En aquel verano realiza el segundo fichaje más caro de su historia, que es Matías Vargas. Raúl de Tomás llegaría en enero, pero en aquel momento el segundo más caro era Matías Vargas, solo por detrás de Mario Hermoso, y su rendimiento fue más que pobre. Jugó 57 partidos, varios de ellos en segunda división, marcó 5 goles, 8 asistencias y 2.717 minutos de juego. Pero es que además hay que darle contexto a sus números, pues la mayoría de goles se produjeron entre clasificación a la Europa League y fase de grupos de esta. De hecho, ahí jugó 10 partidos, marcó 5 goles y dio 4 asistencias de las 8 que dio. Es decir, el rendimiento fue bastante pobre. En la temporada 21-22 salió cedido y evidentemente no volvió. Pues después de estar en Adana Demirspor, fue vendido por 4 millones de euros a la Liga China. Fichaje absolutamente decepcionante. En el Real Club Deportivo Mallorca me he tenido que ir bastante más atrás en el tiempo y evidentemente muchos no conocerán a este jugador. Palhinha, no hay que confundirle con el del Bayern de Múnich, es un jugador brasileño que llegó desde Cruzeiro en el año 97 a Mallorca, en aquel verano, jugó 11 partidos y poco pudo aportar. En enero del 98 se fue de vuelta a Brasil
a Flamengo por 3 millones de euros. Evidentemente, una absoluta excepción de fichaje, pues no estuvo ni 6 meses en el Real Club Deportivo Mallorca. Saltamos al Real Madrid. Aquí hay muy poquito que decir. Es más que evidente que es Eden Hazard. 120.8 millones de euros costó en el verano 2019. Más allá de algún momentito puntual en esa temporada, todo lo demás ha sido un absoluto fiasco. 76 partidos, 7 goles, 12 asistencias, 3.738 minutos de juego. Y acabó pactando con el Real Madrid no jugar el último año y retirarse. Evidentemente, absoluto fiasco el fichaje del belga por el Real Madrid. Eso sí, antes de que venga alguien diciendo costó más, costó menos, datos sacados de Transfermarkt en todos los traspasos. Por tanto, si está mal, cosa de Transfermarkt. Si está bien, lo mismo. Saltamos a la Real Sociedad. Puede que haya gente que no esté de acuerdo. Yo creo que a día de hoy, salvo que revierta su situación, Umar Sadik es el peor fichaje de la historia de la Real. Eso sí, hay que dar ciertos matices. Umar Sadik llegó en el verano de 2022 como sustituto de Alexander Isak, por el que el Newcastle pagó 70 millones de euros. Evidentemente el nigeriano venía con un buen cartel, buen rendimiento en Almería y con muchas expectativas. Al poquito de comenzar a jugar, tuvo una gravísima lesión y nunca ha vuelto al nivel que parecía que iba a llegar a tener. Más allá de algún golazo al Sevilla y poco más, en este tiempo ha jugado 47 partidos, solo 4 goles, 2 asistencias, en apenas 1.800 minutos de juego. Si no revierte su situación, no digo que triunfe, digo que mejore un poquitín los números, las cifras y tal, para mí va a ser el peor fichaje de la historia de la Real Sociedad por el momento. Saltamos al Real Valladolid. Antes comenté lo de que había varios equipos que podían tener peor fichaje en verano y peor fichaje en invierno en la misma persona, y uno de ellos es el Real Valladolid. Ficharon a Steven Plaza en el invierno de la temporada 19-20, jugó 2 partidos, 36 minutos. No, perdón, Steven Plaza llegó en enero de 2019 al Real Valladolid. En 2020 se fue cedido al Trabzonspor por 100.000 euros, si no me equivoco. Y luego, en enero del 21, regresaba al Valladolid para posteriormente volver cedido a Independiente del Valle. Luego, en 2022, acabaría saliendo libre a los New York Red Bulls, el filial más o menos, podríamos entender. Evidentemente, el rendimiento de Steven Plaza fue bastante pobre en Valladolid. Saltamos al Sevilla Fútbol Club y veo clarísimo que este es el peor fichaje de la historia del equipo sevillista. Ronnie López llegó en verano 2019 por 25 millones de euros, con muchas expectativas. Solo jugó 14 partidos, 600 minutos de juego. Y un año después, en verano 2020, ya empezó a coleccionar cesiones. Niza, Olympiacos, Troyes, para en 2023 acabar saliendo libre al Sporting de Braga simplemente por ahorrarse su alto salario. Además de ser el peor fichaje de la historia del Sevilla Fútbol Club, en mi opinión, es el segundo traspaso más caro, lo que evidentemente acrecienta más su pésimo paso por el cuadro hispalense. Saltamos a la Unión Deportiva Las Palmas y para mí el peor fichaje es Marco Haber, que llegó en el verano del año 98, siendo el tercer fichaje más caro de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, y su rendimiento fue muy pobre, pues como podéis comprobar, apenas jugó 9 partidos, 383 minutos, y unos meses después acabaría saliendo. Es más, por 2.85 millones llegó en el 98 y se fue libre en el 99, para que veáis el pésimo rendimiento que tuvo el exjugador, hoy en día evidentemente alemán. En el Valencia creo que lo tenemos todos bastante claro, y mira que ha hecho dispendios en los últimos años sin ningún tipo de sentido. Aymen Abdenur evidentemente es el peor fichaje en su historia. Llegó en 2014 por 22 millones de euros. En 2014 no, en 2015 por 22 millones de euros. En 2017 ya estuvo cedido en Marsella. Llegó a estar 2 años cedido en Olympique de Marsella, que evidentemente no se lo quedó. Y en 2019 acabó saliendo libre al Kayserispor.
Es decir, su rendimiento fue pobre, escaso y con un rendimiento más que cuestionable. Para mí, el peor fichaje de la historia del Valencia Club de Fútbol. Y llegamos al último equipo, Villarreal Club de Fútbol. Rubén Semedo, más conocido por sus cuestiones fuera del campo que dentro de él. Llegó al Villarreal en 2017 por 14 millones de euros, apenas jugó 5 partidos, poco más de 300 minutos. En 2018 salió cedido al Huesca, que evidentemente en enero lo devolvió. Volvió a salir cedido en 2019 a Río Ave y nunca más regresó a Villarreal. Eso sí, consiguieron vendérsele a Olympiacos por 4,5 millones de euros. Y este sería el vídeo de los peores fichajes en la historia de cada equipo de la Liga Española. El siguiente vídeo será el de los mejores. Lo mismo que hemos hablado de lo malo, hablaremos de lo bueno. Y por tanto, si has llegado hasta aquí, gracias por ver el vídeo, suscríbete para ayudar al canal, dale a like si te ha gustado, comenta lo que te apetezca y nos vemos en próximos vídeos.